Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jimena Zabalacuen, soy alumna de la Universidad del Estado de Sonora. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciada en Contaduría en séptimo semestre. En este video les hablaré de lo que es el tema de la materia de impuestos internacionales, que vendría siendo México y los tratados internacionales. Muy bien, en un término más específico, se entiende por tratado internacional el convenio regido por el derecho internacional público celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o ya sea varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos mexicanos asume su responsabilidad. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio, con 46 países, 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC por sus siglas, el Mecanismo de Cooperación Económico de Asia y Pacífico, APEC por sus siglas, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que por sus siglas es OCDE, y no podría faltar la ALADI. Con relación a los tratados internacionales, la aprobación senatorial es el consentimiento que el Senado otorga en algunos países para la ratificación de lo que es el tratado internacional. La aprobación interna de los tratados internacionales en México se da de la siguiente forma. Primeramente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE por sus siglas, envía los tratados a la consideración del Senado de la República. Cada tratado se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y explica su contenido. Si es así, se estima conveniente. Las razones que se tuvieron para celebrar y los beneficios que va a obtener, bueno, que se esperan más bien del tratado del que se va a hablar. En ocasiones, los funcionarios de la SRE, además de dependencias que intervinieron en la negociación, se entrevistan con los senados para aclararles también ellos cualquier duda que tengan al respecto. El envío de los tratados a la Cámara de Senadores se efectúa a través de la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de los dispuestos por la Ley Orgánica de la Administración Pública con respecto a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y otros poderes. Esto quiere decir que corresponde a la Secretaría de Gobernación servir de enlace entre los poderes de la Unión. Para lograr ese efecto, el secretario de las Relaciones Exteriores les envía un oficio a la Secretaría de Gobernación, acompañado de 2 copias certificadas del texto español del tratado y de copias claramente del memorándum de los antecedentes, en el cual les pide que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la facción 1 del artículo 76 de la Constitución Política, haga llegar a la Cámara de los Senadores una de las copias del tratado, así como la del memorándum. En cuanto al proceso legislativo, en este caso el Senado tiene como compromiso fundamental el análisis, discusión y aprobación de los tratados. El proceso legislativo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de las cámaras. Si después se considera
si después de considerar el tratado, el Senado le da sus aprobaciones, emite un decreto en ese sentido, el cual se publica en el diario oficial de la Federación. Este decreto se limita, es decir, que se aprueba el tratado, pues no se publica su texto. El decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la publicación en el diario oficial del decreto emitido por el Senado va firmado por el presidente de la República y refrendado por el secretario de Gobernación. Después de que se publica el diario oficial el decreto de aprobación, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado. Para ello se prepara lo que se llama el instrumento de ratificación, el cual va firmado por el presidente de la República y refrendado siempre. Cualquiera que sea la materia del tratado por el Senado de las Relaciones Exteriores, por este documento, como su nombre lo indica, el presidente de la República ratifica o confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado y promete cumplirlo y observarlo claramente y hacer que se cumpla y se observe.